El pandeo lateral es un fenómeno muy a tener en cuenta en las construcciones industriales, en los elementos sometidos a flexión. ¿Quieres saber en qué consiste y cómo evitarlo? Pues empezamos con el vídeo. Hola amigos de la ciencia y la tecnología, bienvenidos ingeniosos. En el vídeo de hoy hablamos sobre el pandeo lateral, que aparece en vigas sometidas a esfuerzos de flexión, por lo que también es conocido como pandeo por flexión. Pero antes de explicar en qué consiste este fenómeno, es necesario recordar brevemente qué es el pandeo por compresión. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que produce unas deformaciones grandes en una viga sometida a compresión, aunque las cargas sean bajas, y las tensiones alcanzadas sean menores que la tensión límite elástica. Cuando se alcanza una carga crítica, dada por la fórmula de Euler, la viga experimenta una gran deformación transversal, desplazándose de su eje. Si tenéis interés en profundizar un poco sobre el significado de la expresión de la carga crítica de Euler y cómo utilizarla, os enlazo un vídeo previo sobre el pandeo. Ya hemos visto que las compresiones pueden dar lugar al pandeo, pero ¿y las tracciones? Si una viga está sometida a esfuerzos de tracción, nunca aparece el pandeo, y la carga podría aumentarse hasta alcanzar la tensión del límite elástico, a partir de la cual la sección comienza a plastificar, por lo que las deformaciones no serían reversibles tras el cese de la carga. Si entendemos esta diferencia entre los esfuerzos de tracción y compresión, estamos listos para abordar el fenómeno del pandeo lateral. Imaginemos una viga a la que se le aplican dos momentos flectores en los extremos. Toda la viga estará sometida a esfuerzos de flexión, siendo el momento flector constante para toda la longitud de la misma. El momento flector aplicado en la sección de la viga genera una tensión axial, es decir, una tensión normal a la sección, o lo que es lo mismo, en la dirección del eje de la viga. Sin embargo, esta tensión no es uniforme en toda la sección como ocurre en los casos de esfuerzos de tracción y compresión. La distribución de tensiones axiales generada por el momento flector sigue la representación que vemos en pantalla. La parte superior de la viga está sometida a compresión, mientras que la mitad inferior está sometida a tracción. De hecho, se observa fácilmente en la deformación de la viga cómo la parte superior se deforma cortando su longitud, mientras que en la zona inferior se produce un alargamiento, es decir, se estira o tracciona. La fibra central del perfil es la fibra neutra, que no sufre ninguna tensión normal y cuya longitud es igual a la longitud inicial de la viga. ¿Vais imaginando qué es lo que puede ocurrir? Podemos utilizar lo descrito anteriormente para el pandeo. En este caso, lo que ocurre es que la zona sometida a compresión pandea lateralmente, saliéndose de su plano. Es decir, la zona superior comprimida se desplaza transversalmente por la aparición del pandeo, saliéndose de su plano de flexión, mientras que la zona inferior, que está traccionada, intenta sujetarla. El resultado es una deformación por pandeo lateral, produciéndose la torsión de la viga. El fenómeno del pandeo lateral aparecerá cuando se supere un valor de momento crítico en la sección para el que la posición de la viga deja de ser estable. Aunque existen varias expresiones en función de las condiciones de la viga, esta es una aplicable a diversos casos. El momento crítico es suma de dos términos, la resistencia por torsión uniforme de la barra y la resistencia por torsión no uniforme, teniendo en cuenta la aparición del alabeo. Aunque nosotros no vamos a entrar en profundidad en estos conceptos en este vídeo. Simplemente vamos a utilizar la fórmula para obtener algunas conclusiones. Si nos fijamos, el momento crítico elástico será más grande cuanto mayor sean las características mecánicas de la sección. Es decir, incrementar el momento de inercia respecto al eje débil de la sección, entre otras características, ayuda a incrementar el valor del momento crítico. Sin embargo, podemos ver cómo hay un término desfavorable en la expresión, la longitud entre apoyos LC. Cuanto mayor sea esta longitud entre puntos inmovilizados, menor es el valor del momento crítico que puede soportar la viga, y más fácil es que se produzca el pandeo lateral. Si recordamos la fórmula de Euler para el pandeo por compresión, podemos ver la similitud entre ambas expresiones, donde la longitud de pandeo era el factor crítico para controlar este fenómeno. Y una vez que hemos visto en qué consiste el pandeo lateral, ¿qué soluciones existen para poder evitar que aparezca en una estructura? Al igual que hicimos en un vídeo sobre soluciones para el pandeo, donde destacaban los arriostramientos, vamos a ir viendo algunas posibilidades. Si tenemos una viga sometida a esfuerzos de flexión en una estructura,
Lo primero que se nos puede ocurrir es aumentar la sección de la viga, incrementando su momento de inercia respecto del eje débil. Esto nos ayudará a reducir la aparición del pandeo lateral, ya que el momento crítico que puede soportar aumenta. Sin embargo, tampoco resulta tan claro que sea una solución eficaz. En realidad, una viga, además de las cargas que tiene aplicadas, debe soportar su propio peso, por lo que al aumentar la sección, está sometida a una carga de peso propio mayor, que incrementa el momento flector que le está solicitando. Es decir, podría darse la situación de que estos efectos contrarios se anulen, no siendo una solución válida el incremento del perfil según las condiciones geométricas y las restricciones que tenga la viga. Además, pensemos en una estructura industrial, una nave formada por diversos pórticos. Los dinteles tienen que soportar el peso de la cubierta y de las correas, además de las cargas por viento y nieve, estando sometidos a flexión y pudiendo aparecer el pandeo lateral. Si se decidiera incrementar la sección del dintel, aumentando su peso, este tendría que ser soportado por los pilares, y claro, empezamos a tener problemas. Todo esto equivale a unos mayores esfuerzos de compresión sobre los pilares, que pueden implicar que aparezca el pandeo si los pilares no están correctamente ariostrados. En este caso, donde el cerramiento es un panel de hormigón, no sería problemático, pero quizás será necesaria una mayor sección para soportar las tensiones de compresión. Es decir, esta solución puede complicar un poco la situación. ¿Dónde está la clave? En limitar la longitud de pandeo lateral. Pero fijándonos en ambas alas del perfil, ya que siempre vamos a tener el problema del pandeo lateral en la zona comprimida del perfil. Las zonas traccionadas nunca tendrán este fallo. En el dintel de nuestra nave, el peso de la cubierta y las correas, la nieve y el viento de presión causan la flexión del dintel, de modo que la mitad inferior del perfil queda traccionado y la mitad superior comprimido. La zona crítica que puede pandear lateralmente es la zona superior, saliéndose de su plano. Es necesario entonces limitar la longitud de pandeo lateral del ala superior del perfil. Sin embargo, nos estamos olvidando de algo. En este ejemplo, sobre el dintel descansan las correas de cubierta, unidas a este mediante tornillos, por ejemplo. Si los desplazamientos longitudinales de la nave han sido restringidos con ariostramientos como los tirantes, podemos asegurar que las correas no se van a desplazar en esa dirección, y como están unidas al ala superior del dintel, están ariostrando estos puntos de su ala superior. Es decir, la longitud de pandeo lateral no es la longitud de todo el dintel, sino la distancia entre las correas, por lo que el momento crítico es mayor. Resumidamente, el dintel no está trabajando solo, trabaja en equipo con todas las correas. Pero ¿pensáis que ya está todo resuelto? Se nos escapa un detalle. En ocasiones, el efecto de la succión producida por el viento es más importante que las cargas sobre cubierta o la nieve. El dintel se somete a un esfuerzo de flexión en sentido contrario, que tracciona la parte superior y comprime el ala inferior del perfil. Esto quiere decir que el pandeo lateral será problemático en el ala inferior, que no está sujeta por ningún elemento de la estructura, saliéndose de su plano y colapsando la estructura. Para solucionarlo, se disponen elementos de rigidización como por ejemplo los rigidizadores o tornapuntas, que se unen rígidamente desde el ala inferior del dintel hasta las correas. Los tornapuntas absorberán los esfuerzos cuando el ala inferior intente salirse de su plano, impidiendo el pandeo lateral. Esta solución permite no tener que aumentar el perfil del dintel y suele ser muy utilizada. Por último, hay que comentar que las secciones cerradas o con inercias similares respecto de ambos ejes no pandean lateralmente, y su utilización puede ser una solución en algunos casos, quizás no para dinteles donde los perfiles del tipo IPE son los más comunes. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo. Podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios y estáis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!